Buenas tardes nuevamente. El Centro de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de Baja California les agradece su asistencia a este webinar donde la licenciada Aide Ginera Aparicio nos presentará un poco de información que nos va a ser útil durante estos semestres en que estaremos impartiendo, bueno, durante este semestre que estaremos impartiendo algunas semanas en modalidad en línea y también que ya tenemos algunos meses del semestre anterior, ¿no? Que seguramente nos han surgido algunas dudas. Entonces, su presentación versará sobre derechos de autor en cuanto al uso de recursos de terceros en la educación virtual. Antes de comenzar y cederle la palabra, les comento que la licenciada Aide Ginera Aparicio es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Propiedad Intelectual y Transferencia en la Coordinación General de Investigación y Posgrado de nuestra institución, que es la oficina encargada de gestionar el trámite de registros intangibles, así como de fomentar la importancia de proteger y dar valor al conocimiento de los universitarios. Entonces, le solicitamos la participación a la licenciada Aparicio precisamente por esta función que cubre, y me parece que es de las personas que mejor nos podrían explicar en la institución aquellos elementos que debemos considerar al respecto, ¿no? Entonces, agradeciéndoles a todos su tiempo, les cedemos la palabra a la licenciada para que comience con su exposición. Muchas gracias, Eduardo. Espero que todo bien con el audio y el video. Si no, por favor, háganmelo saber. Te escuchamos y te vemos muy bien. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Jessica, al gran equipo del CEAT, la invitación y la oportunidad que me dan de poder compartirles esta información, sí, sobre aspectos de derechos de autor, pero sobre todo, como bien lo dijo Eduardo, en el uso de los recursos de terceros, muy en el momento por el que estamos transitando, ¿no? Y con la cantidad de materiales que se están generando en este sentido. Y bueno, sin más comienzo. Yo les voy a hablar en esta ocasión de un tema que tiene aspectos, sí, de tipo jurídico. El derecho de propiedad intelectual tiene esta base normativa, pero todos los demás de tipo práctico. Es decir, ¿para qué nos sirve toda la información de la que vamos a hablar el día de hoy? En los derechos de autor me serví de esta muy buena, de este buen concepto que ha acuñado el maestro Alberto Arenas Vadillo, actual director de Reservas de Derechos del INDAUTOR y colaborador de esta universidad en la generación del reglamento de propiedad intelectual, que es la normativa que nos rige en la materia aquí en la institución, porque reúne elementos que vamos a ver a lo largo de la presentación. Nos habla sobre un conjunto de derechos y esta distinción es muy importante para los efectos que vamos a tratar el día de hoy. Estos derechos se distinguen en derechos morales y patrimoniales y se confieren, los confiere el Estado a la persona que crea, que genera una obra de carácter artístico. Y vamos a ver una serie de características, de facultades que se le conceden en función de la distinción de estos derechos. Por un lado, los que son morales son inalienables, es decir, van unidos a la persona que genera, no prescriben los derechos morales, no se renuncian, salvo en casos de excepción que también vamos a revisar, y los derechos como tal no se embargan, pero sí los frutos, otra de las distinciones que tendremos que acotar. Estos derechos los puede ejercer el mismo generador o sus herederos por la vigencia, sobre todo de los derechos de autor, que aquí mismo en este concepto trataremos, en casos excepcionales al servicio del Estado. Y la segunda distinción, los derechos patrimoniales son de tipo económicos, se pueden transferir, tienen vigencia, que en la rama de los derechos de autor, en esta rama de la propiedad intelectual, es la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. Y si fueren varios, a partir de la muerte del último de los autores que colaboren en la generación de una obra. Transcurrido este plazo, la titularidad patrimonial pasa al dominio público. Esos son, o ustedes conocerán también, ejemplos de obras que ya son del dominio público por justo haber transcurrido esta vigencia. Muy bien, hay senda normatividad en la materia
yo solo quise referirles algunos para que entiendan como yo cuál es la trascendencia de este tipo de derechos de propiedad intelectual, que abarca desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la propiedad intelectual es considerada un derecho humano, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como diversos tratados internacionales en el ámbito de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley en la materia, que es la Ley Federal del Derecho de Autor, y el reglamento de la misma, ¿no? El reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Bueno, ¿a qué viene todo esto? La ley, esta ley de la materia que ya les anticipaba, tiene un principio de protección automática. En el artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se habla de que la protección que otorga la ley, con todas estas prerrogativas, se concede desde el momento en que la obra haya sido fijada en un soporte material. Eso es muy importante. Ni esta ni ninguna otra de las ramas de la propiedad intelectual protege ideas, por ejemplo, porque es necesario que estén fijadas en un soporte material. Esto con independencia, lo dice también la ley, del mérito, del destino o de la manera en que son expresadas. Aquí hay un elemento de este lineamiento que es muy importante. El reconocimiento, dice, de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie. A eso justamente se le denomina principio de protección automática. Es decir, para que alguien se adjudique la paternidad de una obra, no es necesario que exista un documento oficial que lo remita como autor, por ejemplo. Para lo que sí es necesario es para oponer ese derecho respecto de otra persona que en algún momento quizá busque transgredirlo o adjudicárselo. Por eso es importante el registro en esta materia en lo particular, aunque el reconocimiento y la protección, como bien lo dice, se confiere de manera automática. Vamos a hablar sobre autor o autores, cuando es más de una persona la que genera una obra. Vamos a hablar de tipos de obras y vamos a hablar del propósito que tienen estas obras, que puede ser para efectos de reducir un poco el universo, porque también abarca bastante de lo que pudiéramos nosotros utilizarlo, para efectos de divulgación y para transferencia. Les decía yo que aunque la ley señala un principio de protección automática, viene bien, sobre todo para efectos de oponer el derecho, tener el registro del mismo. Y esto se materializa en distintas ramas de las que son protegidas por el derecho de autor. Ahí entonces, aquí les vengo ubicando un poco en la ley los artículos de los que vamos a estar tratando, por si gustan consultarlos posteriormente y aclarar quizá alguna otra inquietud que les venga, ¿no? Bueno, pues hay obras literarias, musicales, todos estos tipos de obra que ven aquí tienen su detalle a la hora del registro. Algunos, sobre todo formales, como las literarias, que ustedes mejor que yo, por el trabajo que desempeñan, conocen cuáles son aquellos elementos que debe revestir una obra literaria, las características que tienen este tipo de documentos para este fin, las musicales que se pueden distinguir con o sin letra y así. Cada una de estas obras puede entenderse realizada en lo individual, puede entenderse quizá como una obra de colaboración, en el caso quizá de las obras audiovisuales, por darles uno de los ejemplos que vienen aquí en la lámina, donde se entiende que hay distintos tipos de participación en función de las tareas o de las labores que desempeñan en la obra completa, ¿no? Por decir, las obras audiovisuales tienen dirección, tienen guión, tienen fotografía y otra serie de elementos que ustedes pueden distinguir, por ejemplo, en las cinematográficas, en los créditos, ¿no? Que es una parte final muy importante de que luego pocos atendemos, pero hay, ahí se puede observar el grado de colaboración de este tipo de obras. También están en los programas de radio y televisión y otro que aquí en la universidad es el solicitante por excelencia, que son los programas de cómputo, donde se puede ir a registro del código de programación, fuente, objeto o ejecutable de los diferentes resultados de las diferentes actividades que se realizan aquí en la universidad, ¿no?
Hay también, que es una parte que toca quizá un poco más el tema de hoy, que son las obras derivadas, y ahí caben aquellos arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, es decir, derivan de una obra primigenia, se tiene como base una obra preexistente. Vamos a avanzar. Estos son, lo decíamos al principio, aspectos generalísimos de los derechos de autor. Les pido que si tuvieran alguna consulta, en lo particular, un asunto que tuviera como mayor detalle, con mucho gusto podemos agendar alguna entrevista en lo particular ya en el departamento. Ponemos a su disposición los servicios con los que contamos para hacer la distinción de estas obras, el trámite, incluso evaluaciones u oportunidades para aprovecharlas, ¿no? Muy bien. Vimos entonces ya la distinción de estos derechos, pero ¿de qué van? ¿De qué van los derechos morales y los derechos patrimoniales? Bueno, en principio los morales unidos a la persona que genera la obra, los tendrá siempre una persona física. Estos derechos se pueden distinguir todavía un poco más entre derechos de divulgación o disposición, que son aquellos que le dan esta facultad de decidir qué hacer, si que vean la luz o no las obras, o disponerlos para otros efectos como la transmisión, por ejemplo. El derecho de paternidad o de reivindicación del crédito respecto de la generación de una obra, el derecho a que la obra se conserve íntegra, que no sufra alteraciones, que desvirtúen su objeto, el enfoque en el que fue creada. También existe el derecho de modificación. Estos derechos, si se fijan, lo que tienen en común, para hacer un paréntesis, es que en principio los tiene el autor, pero hay casos de excepción. Como a toda regla, también aquí hay casos de excepción. Cuando el autor fallece, hay la posibilidad de que estos derechos los ejerzan sus herederos. En algunos casos, en obras que se realizan al servicio del Estado, podría ser el Estado quien los ejerza, pero también hay los casos, por ejemplo, el que nos ocupa siendo parte nosotros de la universidad, donde se nos contrata o somos colaboradores y tenemos determinadas funciones, y este espectro de derechos son los que precisamente trata el reglamento de propiedad intelectual de la UABC, donde se define que los resultados, los productos de los distintos proyectos, programas o actividades que se realizan en la universidad corresponden patrimonialmente a la universidad, ¿no? Y así, en este caso, decidí hacer una distinción incluso de color para que ustedes puedan ver cuáles de estos derechos se pueden trasladar por acciones a un tercero. Tal es el caso de los derechos de divulgación o disposición o el derecho de modificación. Les pongo un ejemplo concreto. El caso de un trabajo encomendado por una editorial para una publicación no tendría caso como tal mandar a hacer o tener los derechos sobre un trabajo por el que no se puede hacer un trabajo de edición, por ejemplo, en el caso de un sello de publicación, por citarles alguno, ¿no? Que así podríamos encontrar otros en el ámbito de lo cotidiano. Tenemos también el derecho de retracto o de arrepentimiento, o de retirar del comercio incluso la obra, que bueno, si los conserva el autor, la podrá hacer lo propio, pero si ya están trasladados a un tercero, pues hay que respetar, por ejemplo, en el caso del contrato de edición, los términos en el que fue transferido ese derecho. El derecho de rechazo o repudio viene un poco ligado a esta parte de la modificación. Se da sobre todo cuando el generador, el artista, considera que puede haber un perjuicio a su imagen, a su prestigio, al prestigio propio de quien genera, y entonces decide que no se le vincule con la obra, ¿no? Hay casos famosos sobre todo de arquitectos, donde la obra ha sufrido tantas modificaciones que ya no se parece al estilo de quien la visualizó, ¿no? De quien la plasmó quizá en estos planos. Bueno, y los derechos patrimoniales, hablamos
para efectos en general de los derechos de propiedad intelectual, vamos, no solamente para los derechos, para la rama de los derechos de autor, son temporales. Hablamos ya que los derechos de autor tienen una vigencia amplia, pero al final son finitos. Son territoriales y pueden ser transferibles. Son territoriales en el caso, por darles también ese conocimiento, en el caso de la propiedad industrial y de las variedades vegetales, se ciñen al territorio en donde se realiza el trámite, no así en el caso de los derechos de autor, ya que el reconocimiento se hace en términos de tratados internacionales. En el caso de los derechos de autor es el Convenio de Berna, es decir, todos los estados que forman parte, que son firmantes de estos diversos tratados, reconocen en la misma manera los términos de estos derechos, ¿no? Quizá algunos varían en cuanto a la vigencia. Hay unas vigencias mucho más cortas. México es uno de los países que otorga una vigencia más amplia de los derechos de autor. Son independientes entre sí los derechos patrimoniales, es decir, usted puede tener tantos distintos tipos de obras como derechos sobre ellas. Pueden ser derechos exclusivos, no exclusivos, en un territorio, en varios, para determinado efecto, con cierta temporalidad, etc. Originan los derechos patrimoniales la percepción de una remuneración. En el caso de obras por encargo, por ejemplo, se delimita de la mejor forma e idealmente cuál es el objeto o la contraprestación de la que va a ser sujeto esta obra y quién la genera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún licenciamiento, pongamos el ejemplo de un programa de cómputo, e incluso el mismo reglamento de propiedad intelectual en los artículos 5 y 6 consideran sujetos de participación a los creadores en el caso de transferir a título oneroso alguno de los productos. Es decir, si ustedes crean, por ejemplo, un programa de cómputo y esté susceptible de ser aprovechado en comercio, de ser licenciado, ustedes, si esto se transfiere a título oneroso, podrían ser beneficiarios de regalías, ¿no? La recaudación de los derechos patrimoniales se puede realizar por sí, por el autor, por un apoderado, un causaviente, o a través de sociedades de gestión colectiva, y esto sobre todo se ve en el caso de los intérpretes, ejecutantes, compositores, actores o aquellos que pueden justo eso, agremiarse y tener sociedades que los representen y estén procurando sus derechos. Estas sociedades luego fungen un poco como la policía de la propiedad intelectual, ¿no? Son los que están justo al pendiente de que no se vulneren o de que las personas que son los titulares de esos derechos sean las que efectivamente reciban el aprovechamiento por su ejercicio. Vimos ya distintos tipos de obras, la distinción también de los derechos, y ahora les hablaré un poco sobre la clasificación de las obras. Las obras pueden clasificarse por su autor, conocido, con su nombre, apellido en lo particular. Pueden ser anónimas, ya sea porque no se conozca el origen, el tiempo ya no se puede conocer, y seudónimas. Quiere decir que puede aparecer o no el nombre real de la persona que lo genera, ¿no? Por su comunicación, obras que ya hayan sido divulgadas, ese sea el objetivo de su generación, aquellas que decidan, el autor decida que son hechas, pero no para ser conocidas por los demás, y las que son obras publicadas. Por un ejemplo justo del objetivo que están hechas para ese propósito en lo particular. Por su origen, y aquí lo resalto un poco, ya que es tema que nos ocupa, las obras pueden ser primigenias o también puede haber el caso en que las obras sean derivadas justo de una obra primigenia, para lo que en todo caso depende el objeto del que esté derivado, vamos, si es una traducción, si es una ampliación, alguna de las que indica la ley, requerirán autorización del titular de la obra primigenia para que sean divulgadas o aprovechadas en el comercio, ¿no? Ese es un tema también muy particular. Por su creador, las obras, lo referíamos también en el tipo de obras, pueden ser individuales, de colaboración o colectivas.
y aquí les pongo también el artículo de la ley donde pueden consultar incluso con mayor detalle las definiciones. Y por eso justamente aplaudo mucho el ejercicio del SEAT, que ha realizado un excelente trabajo en cuanto a una justificación incluso de este material que me compartieron también para mi conocimiento. Y entonces se pone a su disposición hasta de una forma muy amigable, creo yo, gráfica, incluso atractiva. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la universidad para ustedes como generadores de contenido? Para que puedan tener el que sí y que no se puede a la hora de utilizar material de terceros. E incluso veo, les digo, aplaudo el hecho de que sea tan accesible, tan comprensible, tan digerible, ¿no? La información, esta información que de pronto sí se percibe como un poco difusa, porque es compleja, ¿no? Es especializada. En el uso de material de terceros, por todo esto que les acabo de mencionar, por eso pedí la oportunidad de contextualizarlos, por todo esto que les acabo de mencionar, es importante tener respeto de los derechos de propiedad intelectual de los generadores de la obra primigenia. Es decir, si ustedes toman estos recursos, su material académico, su material de divulgación, estos deben ser correctamente referidos en todo tiempo, vamos, con la idea de que puedan tener o reivindicar la paternidad de la obra a la que se están refiriendo, pero incluso también ustedes obtener algún beneficio de las herramientas del sistema de propiedad intelectual. En propiedad intelectual hay dos conceptos que van muy ligados, que no son lo mismo, pero tienen el mismo propósito, que son la originalidad y la novedad. La originalidad en el ámbito de los derechos de autor permite distinguir que los elementos que conforman una obra pueden ser reivindicados, en ese sentido, de la referencia a quien los genera, ¿no? En términos de novedad, ya en la parte técnica, se consideran que las características técnicas de una invención, por ejemplo, no son iguales a ninguna otras que existan en el mundo. El famoso estado de la técnica o del arte que ustedes conocen. Eso quiere decir que si ustedes son creadores de contenido, tendrán la oportunidad también de protegerlo. Y si ustedes dentro del contenido que generan utilizan material o algunas imágenes o algunas, les ponía yo en otras pláticas los ejemplos de los casos que en lo práctico hemos tenido en el departamento, nos llega ahora, justo por el motivo de la contingencia, sobre todo material de tipo audiovisual, y se utilizan una serie de imágenes para referencia o incluso piezas musicales. Y en cuanto a las imágenes, bueno, hay que hacer la referencia correcta de dónde se toma o quién es el fotógrafo, el ilustrador, etcétera. Pero en el caso de las piezas musicales, esto se complica porque hay en las piezas musicales podemos distinguir un poco todo el ejercicio que hemos hecho ahora de los otros elementos. Tienes un titular de los derechos patrimoniales, que muy seguramente será la casa discográfica o el sello. Tienes al intérprete o ejecutante, que es el que aporta el estilo único y original a la interpretación de la canción. Tienes al compositor, que en algunos casos puede ser o no el mismo intérprete. Y en fin, hay una variedad y tendrás otro montón de colaboradores que son los que le dan el toque a una pieza musical, ¿no? Los productores, los musicalizadores, vamos. Hay una participación colectiva, ¿no? Entonces, todas estas personas tienen derechos de tipo patrimonial o se les otorgan beneficios por la explotación, por el aprovechamiento que se da de una pieza musical. Entonces, se debe contar, para este caso específico, con la autorización expresa o con el pago de la licencia correspondiente para poder hacer uso, por ejemplo, de una pieza musical en un material. Entonces, la opción es, o utiliza una pieza
de creación original, o incluso hay algunas que se toman de estos medios de acceso libre, pero que aún, y esto también lo dice el material, que aún las piezas de acceso libre tendrán determinados tipos de licenciamientos. Si bien existen las plataformas con licencias como la Creative Commons o las mismas redes sociales, todas estas plataformas tienen términos de adhesión o de liberación del contenido. Cuando usted accede a mostrar su material en una red social, por ejemplo, como Facebook, o utilizar YouTube para hacer la divulgación de determinado material, se adhiere en automático a los términos que estas plataformas, que estos medios establecen. Habemos o habrá pocos quienes leerán con detenimiento cuáles son los términos y las condiciones, el aviso de privacidad, vamos luego porque tampoco son términos muy amigables, pero no quiere decir que no estén ahí. En ese sentido, incluso podemos retomar el principio del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Para todos los efectos, el hecho de expresar que no conocemos los derechos de propiedad intelectual o que no nos enteramos de las condiciones de plataformas o de los distintos tipos de licencias, no quiere decir que no formemos o que no hayamos consentido ya para su uso todos estos que luego suelen ser muy extensos, ¿no? Pero por eso, sobre todo, es importante reparar en cuáles son el tipo de obligaciones y de derechos que adquirimos cuando suscribimos a cualquier plataforma para mostrar contenido generado. Y sobre todo, que es un poco, es parte de la lámina que les muestro ahora, utilizarlos para su utilización. Incluso hay ahora, y ustedes lo saben mejor que yo, maneras especiales de hacer la correcta referencia a este tipo de elementos, tanto de audio como de video, en cualquier tipo de medio existente, ¿no? Pero sí es muy conveniente que ustedes lo tengan en cuenta porque ustedes son por excelencia los generadores de contenido, ¿no? Y en parte esto se vuelve un tema que va desde lo ético hasta lo jurídico, es decir, en donde hay un respeto expreso a los derechos de propiedad intelectual de un tercero y también en caso incluso de afectar en su derecho al mismo tercero. Entonces, también hay consecuencias o podría haber consecuencias de tipo jurídico. Algunas de ellas pueden ustedes verlas en el apartado de infracciones y sanciones de nuestro reglamento de propiedad intelectual, pero sin duda esto remiten a las consecuencias de las leyes en la materia, ¿no? Entonces, también por eso es importante conocer que existen esta distinción de derechos, este tipo de beneficios y en consecuencia que al verse vulnerados pueden resultar en algún tipo de afectación y se puede deslindar algún tipo de sanción, ¿no? En ese efecto. Y ha hecho el SEAT, les digo, este gran trabajo de compilar estas recomendaciones para darles un panorama generalísimo, que ojalá también es el propósito de la plática que vengo a darles el día de hoy, les genere inquietud y les permita comprender que hay una variedad de herramientas que pueden utilizar también en su beneficio. Digo, ustedes, insisto, como generadores de estos contenidos pueden registrar aquel material que sea original, obtener beneficios, incluso los estímulos propios de la institución, pueden tener ustedes su certificado de registro de obra e incluso pueden ser beneficiados con regalías por el posible aprovechamiento a título oneroso de algunas de estas obras. Pongo por aquí porque espero que haya muchas más preguntas, ya que el tema que nos ocupa ahora era aspectos generales y resaltar sobre todo la observancia, las recomendaciones que hace el SEAT en este sentido y abonar un poco
con el contexto en la parte de los derechos de autor, pero les incluyo aquí los datos de la oficina, donde ponemos a su disposición los servicios de identificación, de material susceptible de protección, de evaluación del mismo material. Vamos, la universidad otorga a todos los miembros de la comunidad universitaria las facilidades de acceso a estas herramientas, para que ustedes no solamente puedan registrar y tener, remitirse a autores en el sentido de la palabra así, muy formal, con su certificado, sino que también, como les comento, puedan utilizarlo para los diversos beneficios, ¿no? Está el teléfono de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, donde pertenece el departamento, y además el SEAT ha sido muy generoso en permitirme que los invite al ciclo virtual de fomento a la propiedad intelectual, que se va a llevar a cabo todos los martes del mes de septiembre, el 8, el 15, el 22 y el 29, de 10 a 11 horas. Contará con la participación de especialistas en la materia, en áreas, en principio, para este ciclo de propiedad industrial y de derechos de autor. Lo mismo veremos la importancia de la propiedad intelectual, el tema marcario, las generalidades del derecho de autor, ya enfocadas un poco más en otro ámbito, y la protección de invenciones, ¿no? Que son para aquellas, por ejemplo, unidades académicas que desarrollan dispositivos, procesos o algún otro elemento que tenga características técnicas. Y, por ejemplo, también me sirve este material de difusión para señalarles por aquí, tendré que hacer un zoom, están los elementos que nosotros tomamos. Hay dos elementos aquí que forman parte del diseño. Por aquí se ve, ojalá y lo alcancen a ver, porque luego los efectos de la pantalla, hay dos elementos de diseño que son estos, que no son nuestros, ¿no? Que tomamos de FreePic. Y a lo largo también de la presentación, ustedes ojalá pudieron ver la referencia que hizo a los elementos de iconos y de diseños que se tomaron de otras partes. Pero también, y para estos efectos es lo más importante, nosotros tenemos que solicitar el permiso de uso no lucrativo de la marca UABC para un fin específico. En este caso, para el ciclo de fomento a la propiedad intelectual de la UABC. Este es un trámite sumamente sencillo que se realiza en la página de la Fundación, con lo que la universidad trata de todas aquellas actividades o productos o servicios para los que se utilizan los símbolos universitarios. Nosotros, cada vez que tenemos el objetivo de hacer una difusión, y lo vamos a hacer abierto a público en general o a la comunidad universitaria, vamos a utilizar redes sociales o alguna plataforma. Protegemos a la institución en este sentido, haciéndole saber el propósito para el que se va a implementar, en este caso la marca UABC, que además es un símbolo para nosotros de identidad y que avala todas estas actividades que nosotros realizamos en el desempeño de nuestros cargos. Eduardo, agradezco por mi parte, en cuanto a los efectos de la presentación y el tiempo que me fue otorgado para la misma, haber cumplido cabalmente, y esperaría entonces tus instrucciones. Muchas gracias, Aide. Como comentábamos, ya varios compañeros han estado publicando algunas dudas aquí en el chat. Voy a permitirme leerlas para que nos asesores con tu experiencia, algunas recomendaciones básicas, o si hay algo que se tenga que tratar con mayor detalle, pues ya nos das tus datos de contacto de la oficina, del departamento, para dudas así más avanzadas, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: para las políticas de evaluación en donde antes se firmaban, ahora, ¿cómo se podrá hacer sin vulnerar ni incurrir en alguna irregularidad, si está prohibido grabar audio, etcétera? No sé, algún contexto sobre todo de los términos de estas políticas, o a qué se refieren exactamente con establecer estas prohibiciones.
Estoy entendiendo de políticas de los cursos, es lo que estoy entendiendo la pregunta de la maestra. Creo que eso tendría que ver más con protección de datos, que con derechos de autor, porque también había, Claro, pero pero discúlpame que te interrumpa. Entender los términos del aviso de privacidad. Como les comentaba hace un momento, cada plataforma y cada objetivo de la información, del acceso y el uso de la información, contempla estos términos en los avisos de privacidad. Y para eso la institución tiene también su propio departamento, ¿no? Sus propias oficinas con especialistas que muy seguramente les pueden orientar respecto de cómo van los términos de esta materia. perfecto, gracias. Nos preguntan, dice, si empleo materiales de forma didáctica para exponer a alumnos y sin fines de lucro, ¿nos ocasionaría problemas legales? ¿O qué te ¿No? tendría que cuidar? El mismo documento que ustedes tan favorablemente han realizado explica o define los términos del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se marca por excepción el uso de estos recursos, ¿no? De algunos de estos recursos, sobre todo para fines académicos. Los efectos de la propiedad intelectual buscan sobre todo proteger el aspecto patrimonial para los generadores del conocimiento, ¿no? Es decir, que no se vulneren o que no se aprovechen en perjuicio de quienes son los titulares de los derechos originarios. Es decir, si usted incorpora estos recursos para fines académicos, para mostrar a sus alumnos referencia en lo particular, no está en estricto sentido del 148 de la ley, generando algún perjuicio, dado que no lo hace para tener aprovechamiento económico, ¿no? Distinto sería si usted buscara registrar adjudicándose una imagen o adjudicándose una pieza musical o alguno otro de estos elementos, y más aún utilizando el comercio, es decir, licenciándolo o le doy el caso de una pequeña pieza musical que usted pudiera incluso vender como un jingle y nada, que es de otra persona, cuestiones así, ¿no? Pregúntale si uso películas en mis clases, hago la referencia en formato APA, si no hay problema, o si se ven en YouTube. La referencia, yo sé que sobre todo ustedes por su formación son muy rigurosos, porque hay, vamos, algo muy hecho para, como el formato APA, para realizar las referencias adecuadamente, pero en el ámbito de lo práctico, yo podría decirles que cualquier referencia es buena siempre que se realice. Básicamente, el error está en no realizarla o en omitir establecer las referencias. En ese sentido, usted puede utilizar el formato APA si es parte de un aspecto de formalidad, o puede utilizar incluso las que otorgan, algunas páginas veo que ya tienen exactamente hecho el link para ponerlo ahí como referencia, y puede usted hacerlo en un medio gráfico, en el apartado final, en un pie de página, vamos, le digo, lo incorrecto es no hacerlo. De ahí en fuera, sírvase usted de su mejor experiencia y su mejor práctica para plasmar. Gracias por tu respuesta, Aide. También me tocó llevar un curso en donde el profesor armó un repositorio con material que requeríamos para la clase, integraba copias de las hojas del libro en donde se encontraba él o los temas a abordar, pero anexaba una imagen en donde incluía la referencia completa de los autores. ¿Esto sería válido en el caso del desarrollo de nuestras actividades de clase, en nuestros cursos en estas modalidades? Sí, así es. Como les comentaba, ahí incluso el mismo 148, los mismos documentos que puso a su disposición el Centro de Educación Abierta y a Distancia señala qué tanto de la obra es positivo en términos de transmitir o mostrar o integrar, y cuándo ya no, cuándo ya se considera que podemos estar vulnerando o afectando los derechos de propiedad intelectual de terceros. Pero vamos, si es un porcentaje mínimo, un fragmento,
incluso hay, me parece que es el 10% de la obra, hay una cantidad de información respecto de las pautas en detalle que es posible o se deben atender a la hora de compartir el uso de recursos de terceros. Pero siempre, si vienen acompañada de esta referencia, así como bien lo dice, que se incluye como parte de este mismo compendio de información, un apartado donde se establecen todas las referencias. Yo les digo, en el caso de una imagen, luego es muy sencillo porque al pie pones el autor o la fuente, cuando esto en algunas ocasiones se toma de medios de divulgación, de diarios, donde no siempre aparecen los créditos del fotógrafo. Luego hay algunas personas que van más allá y ponen el medio, el día o el link donde se pueden consultar, no disponible en, vamos, mientras exista la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual, creo que se está haciendo bien. Gracias, Aide. También nos pregunta que si no se pueden compartir libros completos, nos pregunta. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación, sobre todo, yo sé que luego en algunas plataformas están disponibles, ¿no? El material y de pronto es muy sencillo compartir las ligas. Que sea sencillo no siempre significa que esté bien. Para consulta, para referencia de alguna cuestión muy específica, podría usted poner a disposición de sus estudiantes el capítulo o el apartado, o así en un fragmento de lo que está buscando hacer referencia, e instarles a adquirirlo por una vía electrónica. Vamos, ya la mayoría de los títulos están en formato electrónico o físico, pero lo ideal del fomento de la cultura de propiedad intelectual, y fue por eso un poco, sobre todo el contexto, que se comprenda el espíritu, ¿no? De que la protección y que el remitir al autor original y a quien en su caso guarda los derechos de tipo patrimonial de las obras, será o se reflejará en el aprovechamiento que el mismo generador del conocimiento o todas las personas que estuvieran asociadas para la generación de una obra puedan obtener, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido contrario, mejor dicho, se estaría causando quizá un perjuicio. Entonces, hay que invitarlos a poner nuestro granito para el fomento de la propiedad intelectual, y qué mejor que haciéndolo con buenas prácticas. Gracias, Aide. Nos preguntan un poquito, generó ruido, me imagino, lo que nos compartiste sobre el uso de logos, imágenes institucionales. Preguntan, por ejemplo, primero preguntaba si en los materiales impresos que se utilicen para promocionar las carreras en las unidades académicas deben tener el permiso de la fundación para el uso de los símbolos universitarios. Otros compañeros también preguntaban cosas similares. Si nos puedes ahondar un poco más al respecto. Claro que sí. En el reglamento de propiedad intelectual, que no me canso de referirlo porque, bueno, es la base normativa que en ese sentido nos rige como institución, podrán encontrar cuál es la regla general y cuáles son las salvedades del uso de los signos distintivos. Por ejemplo, en el material con el que nosotros contamos, les pongo quizá un ejemplo así muy sencillo, en las hojas membretadas. Estos, como ustedes saben, cada unidad académica o cada dependencia tiene proveedores para adquirirlas, se realiza una orden de compra, y es ahí, en ese momento, en el de la orden de compra, en donde se da vista a fundación para que se constate que es un proveedor autorizado, que tiene los permisos para plasmar el signo distintivo de la universidad, y en consecuencia para que nosotros podamos adquirir ese material, ¿no? En otro sentido, en el sentido del desarrollo de las actividades, digamos, cotidianas, hay que observar cuál es el propósito del uso del signo distintivo. Y evidentemente es un propósito de aprovechamiento económico, como digo, no es un caso que para ninguno de ustedes resulte extraño, como el que luego hacen para las camisetas, para las sudaderas, o para
conseguir algún otro artículo que no fuere de un licenciatario autorizado, en ese sentido volvemos. Se está ocasionando un perjuicio a la misma universidad. Pero si es en un sentido académico, de investigación, de cumplir con las actividades propias de nuestros cargos, es una buena práctica solicitar el uso, la autorización sin fines de lucro, que así se llama el documento, y así lo pueden encontrar en la liga, permiso para uso no lucrativo de la marca. Es una buena práctica y también abona a que la institución conozca cuáles son las actividades en las que se plasma este símbolo de identidad universitaria. Incluso, les comparto, la Fundación está haciendo un gran trabajo por hacer que la marca UABC y los distintos símbolos universitarios sean reconocidos como marcas notoriamente conocidas y ojalá como marcas famosas, ¿no? Hay algunas instituciones de educación superior que se les otorgan estos distintivos y la universidad está haciendo lo propio. Entonces, a fin de recabar todos aquellos elementos que nos digan el símbolo de la universidad se utiliza en congresos, ¿no? En congresos de tipo internacional, muy renombrados, en publicaciones. Hay una observancia particular para la editorial OABC y así, pero a nosotros como miembros de esta comunidad universitaria, bueno, nos toca también poner el ejemplo y como les comento, es una buena práctica realizarlo. Yo siempre invito a aquellas personas que van, por ejemplo, a congresos y que luego me mandan material para registrar, un material que va a ser parte de memorias de congreso quizá, y donde se ubican los símbolos universitarios o incluso en el caso de los programas de cómputo, para efectos de hacer la interfaz gráfica de un programa que se busca también integrar ahí el símbolo universitario, que soliciten, que se acerquen a Fundación OABC para entender su necesidad y el objetivo en el que va a ser utilizado el símbolo y como les comento, es un trámite muy sencillo. Gracias por tu respuesta. Otra de las preguntas que tenemos aquí, hay varios compañeros que tienen algunas preguntas asociadas más a los aspectos de privacidad y de protección de datos, por ejemplo, cuando graban sus clases o si los alumnos los graban a ellos cuando están transmitiendo sus clases. Imagino que, digo, que tengas información al respecto, pero también me gustaría dirigirlos específicamente con el área encargada, ¿no? Que, si no me equivoco, pues es el área de transparencia de la institución que nos puede dar más información al respecto, ¿no? Sobre la protección de datos personales en todos los ambientes, ¿no? Sobre todo ahorita es una preocupación que ha surgido en los últimos meses, ahora que nos movimos a estas modalidades y que no necesariamente todos estábamos preparados o tenemos tanto conocimiento sobre lo que hay que cuidar. Me pregunta, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones si subo los videos de su clase a su canal de YouTube? ¿Qué cuidados, qué recomendaciones le podrían dar en materia de derecho de autor? Bueno, en principio, que comprenda los términos de uso y las condiciones de la plataforma, ¿no? Las decisiones informadas siempre son las que se toman mejor. En ese sentido, cada vez que ustedes vayan a hacer uso de una plataforma, pues hay que comprender a qué son en el derecho, se denominan contratos de adhesión o términos de adhesión, que es lo mismo como cuando usted contrata su servicio de telefonía y le firma un contrato a Telcel adhiriéndose a los términos y condiciones para el uso de este servicio. Es igual para las plataformas y para las redes sociales, ¿no? Entonces, conocer, en principio, que es lo mismo que es mi recomendación en general cuando me preguntan sobre sesiones de derechos y sobre otros asuntos que están relacionados en temas de derechos de autor. Conocer, entender cuál es la trascendencia de aquello a lo que nos estamos adhiriendo, aquello que nos está confiriendo derechos y obligaciones. Y después que quizá también pueda abonar a estas preguntas que se están haciendo sobre los efectos de grabación. Hace un tiempo, tendrá quizá unos años, que colaboré justo con el CEA para esclarecer los términos de uso de la propia imagen. Es un tema sumamente interesante que nos llevaría algunas otras horas a exponer, pero que a propósito de
de estas funciones de pantalla, de todas las evidencias que quedan, ¿no? Que pueden ser grabadas o no, o que incorporan el uso de la propia imagen. Es por eso que las plataformas se protegen con el aviso. Ese aviso que se pone que se hace de conocimiento de todos los que forman parte de una videollamada, por ejemplo, donde se les anuncia que se va a grabar, para que en ese sentido alguien pueda quizá poner ahí, detener la vista de su propia cámara, o que pueda salir de la videoconferencia, ¿no? Ese es sobre todo como la protección de la plataforma en sí misma. Lo que yo recomiendo es que en los casos en donde el material vaya a ser efectivamente grabado, se dé como un aviso expreso en el momento de la convocatoria, que es una práctica que tenemos nosotros al momento en que invitamos, por ejemplo, al ciclo que tenemos ahora, en el aviso donde enviamos el link para la convocatoria, se expresa que este material será grabado, ¿no? Para el conocimiento de la persona que se registra con nosotros como posible asistente, y que el material podrá ser consultado con posterioridad. Entonces, digamos, este anuncio expreso del objetivo de la grabación y demás, admite que o la persona que ingresa al final de la videoconferencia se da por enterada y asume los mismos términos en que fue convocado, por situarles algún ejemplo. Gracias nuevamente. Algunas otras preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, con lo del el permiso para el uso de los símbolos universitarios. Me preguntan si nos podrías dar los datos de contacto o el enlace donde se hace la solicitud. Claro que sí, Eduardo, si te parece, o si pudieran en todo caso compartirme estas inquietudes, yo me ofrezco sin ningún problema hacerles un compilado de respuestas con cuestiones que quizás les pudieran funcionar, ¿no? Para que también los profesores o quienes nos hacen favor ahora de ver este webinar puedan consultarlos, pero sin más les digo que pueden googlear marcas UABC o Fundación UABC Marcas, o la misma denominación, permiso de uso no lucrativo, Fundación UABC, y les va a aparecer, ¿no? Es un formulario muy sencillo en donde van a poner sus datos de contacto, cuál es el símbolo que están buscando que se les autorice, ya sea el escudo, el manchón, la denominación UABC, cimarrón UABC, los distintos elementos que se tienen registrados y de los que tiene la administración, la fundación, y entonces se les emite un permiso como el que les mostré, ¿no? Un documento que se les envía de manera digital. Pero por supuesto. Gracias, Aide. Creo que la mayoría de las preguntas han sido respondidas te pediría si nos puedes volver a poner el apartado donde están tus datos de contacto para que los compañeros que tengan alguna duda más específica o que algo no les quedó suficientemente claro y que desean ahondar, se puedan comunicar contigo. Y ya como va a ser las 12:55, ya estamos cerrando, agradecerte nuevamente el tiempo de los compañeros que tengan algunas dudas adicionales, pues agradecerles el interés y comentarles esto, ¿no? Tenemos esta opción tanto si son aspectos del uso de la plataforma, obviamente están los apartados de soporte en la página del Centro de Educación Abierta y a Distancia. Si son aspectos en materia de derecho de autor o de propiedad intelectual, de los trámites, que ya nos comentaba Aide, que se ponen totalmente a disposición de la comunidad para la asesoría y para el acompañamiento, pues, y pues la invitación nuevamente al ciclo, ¿no? que van a tener en estas semanas próximas de septiembre. Ahí les habíamos publicado el link en el chat. Y pues nuevamente agradecerles a todo su tiempo, agradecerte de parte del Centro de Educación Abierta y a Distancia, licenciada Aide Jimera, jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la UABC, y agradecerles a todos su asistencia, agradecerles mucho el interés, recordarles que esta parte está siendo grabada y que va a estar disponible hoy por la tarde o el lunes, estaría disponible en la página del Centro de Educación Abierta.
Se las vuelvo a compartir en el chat donde va a estar, para que la puedan consultar también si hay algo que desean volver a consultar con calma, pueden hacerlo. Ahí va a estar la grabación un poquito más tarde. También se les va a hacer llegar un correo cuando ya estén disponibles las grabaciones de los dos webinars de hoy. Y pues eso, agradecerles a todos por su tiempo y por el interés que esto genera, ¿no? No sé si hay algo que desees agregar finalmente, Aire. Agradecerte, Eduardo, a la doctora Jessica y a todos los asistentes por el tiempo que han dedicado a atender este tema, e invitarlos a que curioseen en el mundo de la propiedad intelectual, que tiene vastas herramientas y que pueden ser mucha utilidad en sus quehaceres académicos y de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde, hasta luego.